Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder. Primera de Samuel capítulo 17 es una crisis que tenía Israel enfrente al ejército de los filisteos y estaban en guerra. Pero el detalle es que Saúl, que era el rey, y todos los hombres de Israel tenían miedo. Diga conmigo, miedo. ¿Que tenían? Miedo. ¿Y por qué tenían miedo? Porque en las filas de los filisteos había un hombre gigante. Diga conmigo, gigante. Había un hombre gigante que imponía temor a los ojos, porque era grandote. Entonces los ojos atemorizaban, pero no solamente que lo atemorizaban con sus ojos, sino que con sus palabras amedrentaba al pueblo de Dios. Entonces ya conmigo, el pueblo tenía miedo de lo que veía y de lo que oía. Fíjese lo que dice en el 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, aproximadamente 3 metros, 3 metros 10. Yo soy grandote y ando en el metro 80, 82, metro 82. Entonces calculamos que tenía unos 3 metros de altura, un poquito más del doble que yo. Obviamente que era muy grande. Entonces este salió, dice la palabra, del campamento de los filisteos, y tenía una altura tan grande, pero no solamente que impresionaba con lo grande de su cuerpo, sino que su cuerpo estaba aderezado con otras cosas. Tenía un casco de bronce en su cabeza. Imagínense que para 3 metros el tipo tenía una cabeza de toro campeón. Era impresionante su cabeza. Era prácticamente un monstruo. Imagínense el pedazo de cabeza que tenía, pero si a esa cabeza usted le pone un casco de bronce, una cota de malla, dice la palabra, que era el peso de la cota, 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro en su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba el escudero delante de él. O sea que el tipo no solamente impresionaba con su tamaño, sino que a eso le ponía otros condimentos que producían miedo sobre Israel. Y este se paró y dio voces. ¿Qué dio? ¿Qué dio? Voces. Él dijo, él ni siquiera había sacado su espada, pero él comenzó a dar voces, comenzó a hablar, comenzó a soltar palabra. Y dio voces a los escuderos de Israel diciendo, ¿para qué habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Y esto es lo que me llama la atención y quiero ondear en esto. Escoged de entre vosotros, ¿qué dice? Dígalo fuerte, ¿qué dice? Un hombre. Escojan de ustedes un hombre y que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y yo lo venciere, y me venciere, si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestro siervo. Una pelea que era en singular. Un hombre dijo que él pelee conmigo, 1 contra 1, pero si él me venciere, nosotros, ahí le está hablando a todos, nosotros, todos los filisteos, seremos sus siervos. O sea que el resultado de esta batalla, que la tenía que pelear un hombre, podía cambiar la historia de las generaciones. ¿Cuántos me van siguiendo hasta ahí? Si él me venciere, seremos vuestros siervos. Y si yo lo pudiere, o yo pudiere más que él,
y lo venciere, vosotros seréis vuestro siervo y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame, y otra vez vuelve a esto, dame un hombre que pelee conmigo. ¿Cuánto estaba buscando? Un hombre. Ahora, ¿por qué nosotros a veces nos complicamos la vida queriendo buscar soluciones en otros lados cuando la solución está dentro nuestro? Ponerle la mano en el hombro al que está a tu lado y decirle: el único que puede cambiar la historia sos vos. Y yo te quiero hablar de la mente de único. Usted es el único que puede cambiar las cosas. Código al que está a tu lado y decirle: sos el único. Mentalidad de único. No hay otro en el universo que pueda cambiar las cosas sino usted, mujer, y usted, varón. Porque uno puede cambiar la historia de todas las familias de la tierra. Abraham fue uno, y dice la palabra que en él fueron benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando usted tiene mentalidad de único, cuando usted dice: yo soy el único, usted tiene problemas familiares, usted tiene conflictos económicos, usted tiene conflictos matrimoniales, usted tiene problemas de casa, de trabajo, usted es el único que puede cambiar la historia. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a mirar hacia otro lado, a buscar salidas en otro lado, a venir y decirle: pastor, óreme, a ver que me toque el Señor, que me dé un toque de la varita mágica. El poder está dentro de ustedes, y ustedes son los que pueden cambiar la historia. Cuando yo entendí esto, Dios dijo: vos sos la persona que tiene que cambiar esta ciudad. Yo dije: yo, sí, vos. Pero hay muchos. Pero yo te he elegido, dice el Señor. Entonces tomé la responsabilidad y la carga para poder transformar esta sociedad. Los problemas que hoy estás atravesando, vos tenés que resolverlos. Ay, que yo pensé que era mi esposo el que tenía que resolverlo. No, es usted. Porque si usted vence, diga conmigo: toda mi casa vencerá. Dame un hombre que pelee conmigo, decían. ¿Y qué sucedió? Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, oyendo. Diga conmigo: oyendo. Tuvieron gran miedo. ¿A qué le tenían miedo? A las palabras que decía el filisteo. Pero el problema no era el filisteo. El problema eran las palabras que él decía. Ahora, nosotros tenemos el potencial dentro, y esto lo hablamos el domingo pasado, para poder vencer gigantes. Cuando Moisés envió los espías a la tierra prometida, ¿qué vieron ahí? ¿Qué había? No, dígalo más fuerte. ¿Qué había? ¿Había gigantes? ¿De verdad? Gigantes, muchos. ¿Y no se tomó la tierra prometida? ¿Y qué pasó con esos gigantes? Los derrotaron. ¿Qué pasó cuando Josué vio a Jericó? ¿Cómo eran las murallas? Gigantes. ¿Y qué pasó con Jericó? ¿No se conquistó? ¿Y por qué un pueblo que por años vivió conquistando y matando gigantes hoy tenía miedo de uno? ¿Por qué hoy Israel tenía miedo de enfrentar un gigante cuando ya había matado a muchos en la historia? ¿Sabe cuál es la respuesta? Israel estaba lejos de Dios. Saúl había caído de la gracia de Dios. Por eso él tenía miedo de enfrentar. Por eso fue necesario que venga David, el ungido del Señor, a derribar ese gigante para tomar la victoria. Decirle al que está a tu lado: cuando te alejas de Dios, los gigantes te meten miedo. Ahora te voy a enseñar otro principio. El poder que usted tiene es más fuerte que el poder del mundo. Y te voy a decir algo: si Goliat tenía tanta confianza de que él lo iba a vencer, ¿por qué no atacó? ¿Por qué Goliat esperó 40 días? ¿Por qué, si era tan machito y tan poderoso, por qué él no fue y peleó? Porque Goliat le tenía más miedo a Israel de lo que Israel tenía que tenerle a Goliat. Yo hablé de esto, del poder del miedo. Usted cuando se acerca a una víbora, viste que las mujeres tienen, no sé, con las víboras o con los ratones. Pero cuando usted se acerca a una víbora, por más que sea una cobra, la víbora te tiene más miedo a vos que vos a él. ¿Y por qué ataca? Porque se siente en peligro. Cuando usted se presenta delante de un animal que a usted le produce miedo, yo te puedo asegurar que ese animal tiene más miedo que usted. Porque compárese usted con un ratón.
Una hermana de 840 kilos le tiene miedo a un ratoncito de 20 centímetros. Ahora métase usted en la mente del ratón y mire para arriba así. ¿Quién tiene más miedo? ¿El ratón o la hermana? Interesante esto, ¿no? Interesante. Póngase en la visión del ratón viendo a la hermana o al hermano. ¿Cómo lo ve? ¿Quién tiene más miedo? ¿El ratón o usted? Pero a veces nosotros nos dejamos engañar. Entonces tenía más miedo Goliat de enfrentar a Israel que Israel de enfrentar a Goliat. Por eso Goliat no fue al frente de batalla. Y cuando Goliat avanza al frente de batalla, avanza por una sola razón. Porque él vio que el que iba a pelear con él era mucho más chico. Entonces dijo, bueno, este me lo como entre medio de 2 panes. Pero lo que no veía era el poder que había dentro de él. Y era la unción del Dios de Israel que estaba en David. ¿Me va siguiendo? Entonces, si usted quiere cambiar la historia, no espere que lo haga otro por usted. Usted lo tiene que hacer en el nombre de Jesús. Tu problema es familiar. Tus hijos están en conflicto. Tu problema es económico. Tu problema es de salud. Usted tiene que levantarse y usted tiene que pelear, porque Dios ya le dio la victoria de antemano. Porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted está entendiendo, pero esta es la hora donde te vas a tener que levantar y vas a tener que pelear por lo que realmente amás. Esta es la hora donde hay que dejar de llorar, tomar la espada y enfrentar el desafío en el nombre de Jesús. No te asustes, vos tenés poder, vos estás con Cristo, y si estoy con Cristo, todas las cosas son posibles. Me tengo que levantar. ¿A qué le tiene miedo hoy? ¿A qué le tienes temor hoy? ¿Cuál es lo grande que te amedrenta si el más grande de todo es mi Dios? ¿Cuál fue la diferencia de Saúl y David? Que David confiaba en Dios, que David conocía a Dios, pero Saúl lo había desechado y Saúl tenía miedo. Ahora me lo imagino al petizo David, un joven de 12, 13 años, 14 para exagerar un poco. David era chaparro, era chiquito, animándose a enfrentar a ese gigante Goliat. No porque él miraba el tamaño del gigante, sino porque él miraba el poder de su Dios. Entonces, cuando yo entendí que no eran las circunstancias que me rodeaban lo que iba a cambiar mi vida, sino que mi vida la iba a cambiar aquel Dios eterno, empecé a caminar hacia el desafío que tenía por delante. Todo fue grande para mí, todo fue grande. Usted no sabe lo que era para mí. Cualquier cosa que para otros era algo pequeño, para mí fue algo siempre muy grande. Siempre nos costaron mucho las cosas. Siempre tuvimos que confiar en Dios, porque todo lo que queríamos encarar era grande. Pero aprendimos a confiar en nuestro Dios. Aprendimos a no dejarnos amedrentar por lo que nos dicen. 40 días boconeaba este grandote y nadie lo enfrentaba hasta que uno se levantó. Diga conmigo, hasta que uno se levantó. Ponete la mano en el hombro vos solo ahora y decí tu nombre y decí: Marquito, llegó tu hora. Marquito, llegó tu hora. Sos una persona única para misiones, única para proyectos únicos. Sos el único que puede salvar la historia de la humanidad. Sos el único que puede cambiar la historia de tu familia. Sos el único que puede romper los lazos del diablo. Sos el único que puede cortar las maldiciones generacionales. Sos el único que puede transformar tu vida. ¡Oh, aleluya! Una misión única para gente única. Me acuerdo cuando David Ocampo nos dijo: mírese el dedo. Si no lo perdió por ahí al dedo, míreselo. Pero algunos perdieron el dedo. Algunos hasta la mano perdieron. O un pie, lo que sea. ¿Cuántos tienen dedo? El dedo gordo. Qué fiero que el dedo gordo, ¿viste? Míreselo bien. Che, no me va ni bien hoy, me parece. ¿Alcanza a ver algunas rayitas ahí en su mano? Aunque algunos acá que eran medio delincuentes antes, ¿sabe qué hacían? Se cortaban la mano para que no tener la huella digital, los desgraciados. ¿O no?
¿Alguno lo hizo alguna vez eso? Se marcaban así para que no dejara huellas. ¿Tiene los dibujitos en la mano? ¿Sabe qué quiere decir eso? Que usted es una persona única, que no hay otro igual a usted en el mundo entero. Que no existe otra persona como usted. Tenés una marca de único. No hubo, ni hay, ni habrá en la historia otra persona como vos. Wow, cuando yo empiezo a decir esto, ¿cómo que no habrá otro como yo? Ni lo hubo, ni lo va a haber. Entonces quiere decir que soy único. Dios te hizo único. Puede haber parecido, pero no iguales. Sos la persona determinada a ser única. Por eso nunca imites a nadie, solamente a Cristo. Y de última me puede imitar a mí si quiere. Esta hermana la voy a contratar para los chistes. Después te doy la ofrenda. Escucha, Pablo dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Por eso le digo. Pero cuando usted imita a alguien, usted pasa a ser segundo. Y Dios no te llamó para ser segundo. Dios te llamó para ser primero. O Dios te dijo: te voy a hacer cogote y no cola. ¿Qué te dijo Dios? No sea cogote de nadie, usted es cabeza. Amén. Diga conmigo: cabeza y no cola. ¿Me entiende? Pero usted debe entender esto, que el único que puede cambiar la historia de tu condición sos vos mismo. El día que la iglesia toda entienda esto, yo le puedo garantizar que vamos a ver cambios tan fuertes y tan visibles como no nos podemos imaginar. Pero la gente todavía no entiende eso. Tenemos la mente de que me tienen que ayudar, de que me tienen que hablar, de que me tienen que profetizar, de que me tienen que orar, de que me tienen que ungir, de que me tienen que esto. No, usted tiene el poder, porque dentro tuyo está el poder. Porque en tu boca está la palabra, dijo el Señor. Porque en ti he puesto gloria y he puesto poder, dice el Señor. Usted es la persona única para una misión única, no hay otro. Y ahora decirle al que está a tu lado: nosotros somos la generación que no le puede fallar a Dios. No podés fallar, decirle, escúchame bien lo que te voy a decir. No podés fallar, decirle. No podés fallar, vos no podés fallar. Los otros pueden fallar, pero usted no puede fallar, porque usted es una persona única para una misión única, y Dios te dio poder para cambiar y transformar la historia. ¡Ey! Usted puede. Yo necesito un pueblo que se levante, no un pueblo que corra tras uno o dos hombres atemorizados. No, un pueblo que tome autoridad y dominio. Usted tiene que entender que lo que usted no hace por usted no lo va a hacer nadie. Solamente Dios lo hizo en la cruz, pero ahora le toca a usted. Dejemos de esperar. Dejemos de andar buscando a alguien que me toque. Si dentro suyo está el poder, usted puede cambiar la historia. Usted puede hacer cosas extraordinarias. Dice la palabra: nosotros haremos tu voluntad y el mundo comentará tus proezas. Dios te llamó para algo muy grande, iglesia. Y quiero hablarle a aquellos que se sienten ya y dicen: no, yo no tengo esperanza. No, porque yo tuve 8 hijos y mi marido me dejó. No, porque a mí mi esposa me abandonó. No, porque no terminé la secundaria. No, porque no sé hablar. No, porque, hermano, Dios fijó los ojos en ti. Y Él te miró y te amó tanto que entregó a su único hijo en la cruz. Vos no sos poca cosa. Por años nos hemos sentido poca cosa. Pero sentirnos poca cosa, estamos despreciando el sacrificio hecho por Jesús en la cruz. Yo no sé cómo vamos a hacer, pero esta ciudad la vamos a cambiar en el nombre de Jesús. A mí me da mucho dolor cuando hablan de mi ciudad tan mal. Días atrás veía un informe de Buenos Aires hablando de nosotros, los tipos. Me causaba mucha tristeza.
Pero Dios me decía, no espere que alguien se levante, tenés que levantarte vos. No esperes que alguien lo cambie, tenés que cambiarlo vos. Yo le podría contar infinidades de cosas, de personas que en situaciones difíciles marcaron la historia. Beethoven, ¿cuántos hombres de inferioridades marcaron la historia? Y hoy usted habla de ellos, o por lo menos leemos en los libros de ellos. Pero muchas veces nos hemos excusado nosotros en nuestras situaciones. Es que no puedo, es que mi papá me abandonó cuando era chico, es que mi mamá me dejó, es que en la escuela me decían gordito, es que en la escuela me decían flaquito, excusas. ¿Son fuertes? Claro que son fuertes. Muchos nos han marcado la vida, porque éramos los crotos del grado. Cuando venían las zapatillas flechas que te daban en la escuela, viste, había que poner ahí, nosotros éramos 6 pibes, viste, en casa. Qué baranda pata te hacían agarrar esas zapatillas, hermano. No sé si alguien se acuerda de las flechas que le estoy hablando. Eran goma, loco, te incendiaban el pie eso. Y vos aparecías ahí con las zapatillas, viste, y el otro venía con sus llantas, los tipos. Entonces, la vida fue duro para muchos. Para algunos fue más dura que otros. Pero no nos tenemos que reflejar en eso, sino reflejarnos en lo que la palabra dice. Quiero cerrar con esto para orar. Israel tenía miedo de lo que Goliat decía, no de lo que Goliat hacía. Diga conmigo, Israel tenía miedo de lo que Goliat decía y no de lo que Goliat hacía, porque Goliat no hizo nada. Durante 40 días no hizo nada el tipo, hablaba nomás. ¿O no? ¿Así dice la palabra? Dice que 40 días vino y hablaba, te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, lo voy a matar todo, vengan, yo soy el superhombre. Hablaba, porque viste que dice el dicho que mucho habla, poco hace. Así que dígale que se lo dejaba hablar tanto y empezó a hacer. Porque si no sos un Goliat, decirle, sos un Goliat si no. Diga, Goliat es tipología del que habla y no hace nada. El yo, porque el yo. Dejá de hablar y ponete a hacer, si no vas a ser un Goliat. Y te tengo una mala noticia, si sos un Goliat, si hay un David preparado que te va a dar un piedrazo en la frente y te va a hacer caer. Dígale a su esposo, si lo tiene cerca, viste, los esposos hablan, no hacen nada. Dígaselo a su esposo, dejá de hablar tanto y hacelo. Bueno, vos no lo podés decir, ellos sí. Palo salva, dice el dicho. El que habla y no hace es un Goliat. Diga conmigo, Israel tenía miedo de lo que Goliat decía, porque Goliat no hacía, sino que decía. Ahora, en el libro de Habacuc dice que en los últimos tiempos el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe. Dígalo fuerte, ¿por qué vivirá el justo? ¿Por qué vivirá el justo? Por la fe. Qué inteligente que es usted. Ahora te digo una cosa, si yo tengo que vivir por la fe va a ser la sustancia vital en mi vida como hijo de Dios, porque en los últimos tiempos el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. ¿Y la fe cómo viene? Por el oír. Ahora, usted puede oírlo a Goliat. Ahí está, esta me está gustando. Decirle a que tanto lo agarrala esta porque esta es para vos. Si el justo vive por la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, o yo voy a oír lo que me dice un Goliat y me voy a amedrentar y tener miedo para que él me gobierne, o voy a vivir por la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El problema es lo que usted escucha. El problema es lo que escuchás. Si escuchás la voz de Goliat o escuchás la voz de Dios. Usted sabe que una de las personas en la historia que más conocía la voz de Dios era David. Usted sabe que David era la persona que más conocía la voz de Dios. Por eso él, siendo el peor para la familia de todos los hermanos, porque David tampoco la tuvo fácil. Usted que dice, a David lo despreciaron, porque David era hijo del padre, pero no hijo de la madre. ¿Aló? Entonces, David fue el último hijo que tuvo Isaí de una macanita que se mandó por ahí. Y el tipo lo tuvo que traer a casa. Y entonces David era el hijo de, usted sabe lo que le estoy diciendo. Usted me entiende. Usted tiene cara de inteligente.
David por eso era despreciado por sus hermanos. Por eso a David lo mandaban al campo a cuidar ovejas. Por eso a David no lo llamaron cuando lo tenían que haber llamado a la fiesta de la casa, porque él no era parte de ellos. Él era el despreciado. Él era lo peor de la casa. Por eso su papá lo mandaba con 12 años a cuidar ovejas, y un león o un oso lo podía comer. ¿Qué le importaba? Si David no valía nada. Para ellos no valía, pero para Dios valía mucho. ¿Me va siguiendo? Entonces para David tampoco fue fácil. A David lo despreciaron, lo dejaron de lado, lo abandonaron, lo atacaron. Pero David conocía la voz de Dios y él sabía que la fe venía por el oír lo que Dios decía. Entonces tenés que acostumbrarte a no escuchar a Goliat, porque la gente escucha y enseguida lo vimos en la psicosis de lo que pasó en diciembre de este año, hermano. No, que dicen que ahora van a venir de allá, saqué acá, que ahora dicen que van a ir allá, y se arma una psicosis, porque la gente escucha, porque el problema está en lo que usted escucha. Y yo quiero decirte algo ya para cerrar, que lo único que usted debe escuchar hoy en día es la palabra de Dios, porque por medio de la palabra viene la fe, y la fe es la sustancia vital para que usted viva en estos tiempos. Porque el justo por la fe vivirá. O sea que tenés que vivir escuchando la palabra de Dios. Y a mí me revienta que yo me desgarganto hablándole la palabra de Dios, y usted sale afuera, lo agarró una chuma, le dio vuelta la cabeza y se cae. ¿A quién vas a escuchar? ¿La palabra de Dios o vas a escuchar lo que los Goliat dicen? ¿Qué decide usted? ¿Qué dice Goliat? Te voy a matar, vas a fracasar, sos la peor basura que existe, no tenés futuro, sos un desastre. Eso dice Goliat. Estás sola, estás abandonada, nadie te da bolilla, sos gordo, sos gorda, sos negro, sos negra, sos pobre. Eso es lo que te dice Goliat. ¿Usted va a escuchar eso? ¿O va a escuchar lo que Dios dice? Lo mejor que usted puede hacer es escuchar lo que Dios dice, porque el escuchar lo que Dios dice va a aumentar tu fe. Y la fe es la sustancia vital para que usted y yo vivamos en estos tiempos que nos tocan vivir. Por eso basta de excusas, sacúdase el polvo, levántese y pelee la buena batalla. No espere que nadie lo haga por usted. No le eche la culpa a nadie de sus condiciones. Yo he visto mujeres echarle toda la vida la culpa al esposo. La culpa no es del que come el chancho, porque si no vuela, ¿o no? Algo así. Ahí está. Entonces, a veces nos hemos... Escuche esto porque es fuerte. Decirle que la otra vez esto es fuerte. ¿Aguantátela o aguantátela, hermano? Si le cabe el saco, póngaselo, o aguante la calor con saco, hermano. Hay condiciones en nuestra vida que las hemos llevado nosotros. Pero muchas veces como excusa queremos culpar a otro por lo que estamos viviendo. Pero cuando usted tiene una mentalidad de único, dice, no, el problema no es el otro, el problema soy yo. Y el que tiene que cambiar las cosas soy yo. Después el otro va a cambiar conmigo si yo empiezo primero. El problema no era Goliat. Mire, ay, esto es tremendo. Mire si ese desgraciado, incircunciso, filisteo, inicuo iba a ser problema. El problema no era Goliat, el problema era Saúl. El problema no eran los filisteos, el problema era el pueblo de Dios que había perdido la confianza. Entonces el problema no es tu pobreza, el problema no es tu enfermedad, el problema no es el diablo, el problema está dentro nuestro. Pero hoy lo vamos a sacar fuera y nos vamos a levantar y vamos a pelear la batalla. El problema no está afuera, el problema está dentro.